Saludos, mi nombre es Eros Vegas, formo parte del grupo número 4 de la materia de periodismo, materia que se encuentra dentro del pensum de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Como bien saben, hemos sido testigos de varios videos que nos han explicado bastante del mundo del periodismo, de sus orígenes, de las bases en las que el periodismo se fundamenta y de cómo este ha ido evolucionando poco a poco. El día de hoy, mi grupo tocará los últimos temas referentes al periodismo y cómo este se ha transformado gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías. También hablaremos de cómo la interactividad ha afectado de una manera enorme al periodismo, volviendo a los lectores partes de la noticia como tal. Así que, sin más dilación, comencemos. Comenzaremos hablando de las transformaciones del periodismo contemporáneo, cómo han llegado nuevos medios y la manera en que estos nuevos medios han permitido traer nuevas formas de informar. El desafío de la interactividad, donde el usuario o el lector se vuelve más parte de la historia que la propia historia. Hablaremos del periodismo dialogante. Hablaremos del periodismo como curador de contenidos y cómo el periodista debe saber que lo que informa es verdadero y certero y objetivo. Abordaremos un tema que nos toca muy fuerte a todos los que vivimos aquí en Venezuela y es la situación del Internet y cómo este ha impactado en todos los medios de comunicación. Y finalmente, hablaremos del periodismo en tiempo de pandemia, algo que nos ha tocado vivir desde hace relativamente poco y nos ha afectado a todo el mundo por igual. Comencemos hablando del periodismo tradicional. Y es que, desde el comienzo de la civilización misma, ha existido una necesidad innata de estar informados, de estar alerta, de saber qué hay a nuestro alrededor. Podemos comenzar a hablar de periodismo tradicional desde la invención de la imprenta en el año de 1450 de la mano de Johannes Gutenberg. El objetivo de este invento era principalmente reproducir textos bíblicos. Pero este invento sería tomado posteriormente para plasmar las noticias de una manera escrita que pudiera perdurar con el tiempo y pueda servir para masificar, al menos en una pequeña medida, la manera en cómo la información se contaba. Ahora, si queremos hablar un poco más del periodismo convencional, pues tenemos que denotar que la primera gaceta fue impresa en 1596 en Venecia. Por cierto, ¿sabían que el nombre Gaceta proviene de una pequeña moneda de cobre llamada gaceta, que básicamente se usaba para comprar esta publicación? Este era un periódico que se publicaba una vez a la semana. Tocaba temas como política, noticias, teatro, moda y otros temas de interés. Aquí ya podemos ver un poco de parecido con lo que es la actualidad. Vemos una publicación que transmite información de manera escrita, que puede ser leída por todo aquel que sea interesado y que esté interesado en leerla. Obviamente, con el paso del tiempo y la evolución de las tecnologías, esta información fue esparciéndose y fue recorriendo mucho más terreno. Algunos inventos que ayudaron a la masificación de la información y del periodismo serían la invención del telégrafo, la invención de la fotografía, de la radio, de la televisión y bueno, ustedes saben de qué más. Hablo del Internet. En 1969 nace la primera red conectada. Esta primera red de Internet se conoció como ARPANET y básicamente conectó 3 universidades de California en Estados Unidos. Luego, en 1990, se construye el primer cliente web, que es lo que entendemos por World Wide Web o WWW. Y se crea también el primer servidor web donde este cliente puede alojarse. Y en esa misma década de los 90, pues el Internet comenzó a expandirse, a ser importante en la vida pública, en la vida de cada persona. Y eso fue el comienzo de la vida moderna que lo conocemos actualmente, donde el Internet está tan entrelazado con nuestra sociedad que francamente no me imagino una vida sin Internet actualmente. Obviamente el Internet afectaría millones de campos laborales, y entre ellos está el periodismo.
Como bien habíamos dicho antes, las nuevas tecnologías permitían que la información llegara de una manera más eficaz, llegara de una manera más rápida y a más personas. Lo mismo pasó con el Internet. Cuando llega el Internet, abre las posibilidades de que una persona en Estados Unidos se conectara en cuestión de segundos con alguien en China. Y así como las personas pueden conectarse, lo mismo se puede decir de la información. En la época del 2000, se perfecciona la Internet con lo que denominamos actualmente Web 2.0, Web 3.0 y 4.0. En cuentas resumidas, el Internet comienza a interactuar de una manera más cercana. ¿Y cómo vemos esto reflejado en la noticia? Pues haciendo que el lector sea parte de la noticia como tal, haciéndolo partícipe y un agente importante que tener en cuenta. Y gracias a todo esto surge una nueva imagen, la imagen del periodismo digital. Mi nombre es Corina Pocaterra y yo les voy a exponer sobre el periodismo digital, los elementos que lo distinguen y el impacto que causó las redes sociales. El periodismo contemporáneo es mejor conocido como periodismo digital o ciberperiodismo y nació a finales del siglo XX o en 1990, con el auge del Internet en la vida cotidiana de las personas. Fue este auge de tecnología lo que hizo que muchos periódicos, diarios y medios de comunicación tradicionales se pasasen a crear portales webs, porque estos les permitían compartir más contenido y material. Esta rama del periodismo engloba vertientes como la prensa escrita, la radio y la televisión en un mismo portal, gracias al uso de los hipervínculos. Su función. Hoy en día los periodistas no trabajan solo por emitir sus noticias a través de periódicos y revistas, por más extraño que parezca. Los periodistas, gracias a las TICs o tecnologías de información y comunicación, han alcanzado nuevos métodos y plataformas para emitir sus noticias. En la actualidad podemos encontrar noticias escritas, por fotografía, por videos, habladas y demás, cosa que ha hecho que el periodista sea un profesional mucho más íntegro, dinámico y preparado. Hay que tener en cuenta que la prensa digital es muy distinta a los blogs y las redes sociales, ya que la prensa digital debe operar según los estándares y metodologías periodísticas. Algunos elementos que diferencian el periodismo digital son la multimedialidad, que es un término que se refiere a que puede contener diferentes formatos en una misma noticia u portal web, la hipertextualidad, que logra relacionar muchos textos en un mismo conjunto, la interactividad. A diferencia del periodismo tradicional, esta rama periodística suele ser multidireccional. El periodista emite un primer mensaje, que es la noticia, y luego este llega a muchos receptores que a su vez emiten diferentes respuestas. El impacto de este periodismo es mucho más fuerte en sus noticias que el que tenía el periodismo tradicional. Y la inmediatez con la que llegan las noticias a las personas es una de sus características principales. Las plataformas digitales por las que se maneja el periodismo son, gracias al Internet, la web 2.0 y 3.0, que nos multiplica y facilita las formas de comunicarnos, y pues las TICs, que han amenizado el uso del periodismo contemporáneo. El Internet ha logrado penetrar en los hogares de millones de familias alrededor del mundo, dándoles acceso a información digital y contenidos multimedia. Los periódicos web. Hoy en día, los periódicos análogos o tradicionales decidieron formar parte del universo tecnológico en todo el mundo para una forma de no cerrar sus puertas o seguir imponentes en el mercado, ya que este les permitía expandir su plataforma informativa. También está el caso de los periódicos 100% digitales, es decir, periódicos que nunca fueron impresos, siempre han trabajado bajo la rama digital. Las herramientas de trabajo principales de estos periodistas son sus teléfonos o smartphones. Son una herramienta indispensable para los periodistas contemporáneos. Son sus nuevos ojos, oídos y boca. Es a través de lo cual captan las noticias, las editan, las transmiten, ya que estos son eficaces, cómodos y eficientes. Solo con tener una cámara en tu teléfono celular, conexión a internet y estar en el momento y lugar adecuado, tienes lo justo y necesario para informar. Claro está que aún se utilizan cámaras, micrófonos y las computadoras para editar las noticias. El impacto de las redes sociales. Las redes sociales son una de las plataformas más utilizadas por los periodistas, ya que estas son instantáneas y crean un vínculo más cercano con la sociedad. Los periodistas pueden así tener una audiencia
activa y estar seguros de que siempre va a haber un público al que le va a llegar su información. Uno de los retos que suelen tener los periodistas actualmente es que gracias a las redes sociales y al internet, cualquier persona con acceso a información y ganas de emitir una noticia puede asumir el rol de un periodista ciudadano, lo cual hace que los periodistas tengan más competencia y que además estas no son 100% confiables. Entonces el periodista no solo lucha contra los periodistas ciudadanos, sino por hacer veraces las noticias. Gracias a la gran cantidad de plataformas que existen hoy en día, surge un nuevo tipo de lector, que es ese lector capaz de discernir las fuentes confiables, que es capaz de controlar qué cree y qué no, lo que es cierto y lo que no. Cosas que hace que el trabajo del periodista sea más minucioso, pues será sumamente analizada cada palabra que diga, escriba o argumente por este nuevo tipo de lector. Mi nombre es Isabela Poyoli y yo les voy a presentar el desafío de la interactividad. Cuando hablamos de interactividad es importante establecer una definición. Según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a interactividad como el modo de diálogo entre el usuario y la computadora. En este caso, hablamos de los intercambios de mensajes entre los usuarios y el medio digital. La interactividad se ha convertido en una herramienta importante para el medio, pues dentro del periodismo digital es la participación del público con su opinión, construcción, aportación y hasta el interés de lo que el periodista expresó en los canales de información. La interactividad ha sido un aspecto que ha llamado la atención de muchos, pues ha cambiado el modelo de comunicación unidireccional que presentaban los medios tradicionales a una comunicación bidireccional donde el receptor del mensaje puede convertirse en emisor. Gracias a esta bidireccionalidad en los mensajes, los lectores tienen la oportunidad de hacerse protagonista, con variedad de opciones de consumo de información mediante herramientas de interacción como blogs, correos electrónicos, foros, páginas de opinión, tablones de anuncios, calificaciones y encuestas, permitiendo que los usuarios creen lazos con otros usuarios que comparten los mismos intereses o con el periodista. Según Rost, existen dos tipos de interactividad. La selectiva, que es aquella que identifica los vínculos que se generan entre el contenido y el usuario, y la comunicativa, que explica las relaciones de los usuarios entre sí. Por otro lado, según Laura Solanilla, encargada de la difusión de Internet del Instituto de Cultura de Barcelona, dice que para analizar la interactividad se deben considerar los siguientes factores: el tipo de público al que va dirigida, la finalidad, ya sea educativa, participativa o evaluativa, y el acceso tecnológico de los usuarios. A partir de esto, ella define los 4 niveles de interactividad del usuario respecto a una página web. En el primer nivel se establecen mecanismos de contacto entre el usuario y el responsable de la web, aunque no queda garantizada la respuesta a los receptores del mensaje, por ejemplo, los mensajes de correo electrónico. En el segundo nivel, el usuario tiene la posibilidad de participar en alguna actividad propuesta y programada por el emisor, siguiendo sus respectivas pautas, como por ejemplo los foros de opinión. En el tercer nivel, se le permite al usuario generar contenido para expresar su opinión y existe un moderador con la capacidad de borrar o no publicar los mensajes inoportunos. Y por último, en el cuarto nivel, el usuario es el coautor de los contenidos del web y puede modificar o ampliar la información que se encuentran ahí. No existe ningún control previo y tiene proyección pública. Gracias a la presencia de la web 3.0, la interactividad es una de las características más resaltantes en cuanto a la relación lector-medio de comunicación. Además, les da un valor a los medios, brindándole la posibilidad a los lectores de tener interacción y convertirlos en creadores participantes. Mediante esto se logra crear una comunidad en torno al medio, garantizando la fidelidad del usuario y el número de visitas, factores importantes para la rentabilidad de este mismo. También le brinda al medio información sobre los intereses y las preferencias del público, permitiéndole saber qué información filtrar y qué contenido va a generar más vistas. A pesar de los beneficios de la interactividad, los medios digitales también se enfrentan a una gran cantidad de ataques, pues las herramientas web son neutrales, pero existen usuarios con malas intenciones que no le dan un uso correcto, alterando el contenido, sembrando polémicas innecesarias en los foros de opinión, juzgando negativamente todo lo publicado, manipulando las encuestas y enviando virus informáticos que perjudiquen las plataformas.
Por esto es importante establecer mecanismos efectivos para fijar una regulación de los contenidos producidos por la comunidad de lectores. Así, evitar la propagación de insultos, amenazas, agresiones, rumores y otros elementos no deseados, logrando un ambiente óptimo y positivo dentro de la interacción de los usuarios. Algunos medios han desarrollado un filtro también conocido como Gatekeeper. Estos son sistemas objetivos de reglas que tienen el poder de decidir qué información publicar o bloquear. De esta manera, el medio puede controlar parcialmente el lenguaje usado y cumplir con las normas y estándares de calidad. Buenos días, yo soy Ricardo Ávila y les voy a hablar acerca del periodismo dialogante y cómo llevarlo a cabo. El periodismo de diálogo es un método que busca apoyar y convocar conversaciones entre personas con creencias opuestas y que tienen fracturas políticas y sociales polarizadas. El mismo fue creado con la finalidad de conocer el corazón de las divisiones sociales y políticas para poder construir conversaciones respetuosas entre personas comunes sobre temas importantes para la sociedad. Este método crea un nuevo ciclo de noticias que comienza con las preguntas y los problemas que las comunidades divididas están discutiendo, buscando situar a la comunidad en el centro de la práctica periodística. Una meta que traza el periodista de diálogo es la de restaurar la confianza e involucrar a las comunidades sobre cómo y de dónde obtienen sus noticias o enseñar cuáles son los medios de comunicación más fiables para que puedan expresar sus inquietudes. El periodismo dialogante se conforma por una serie de pasos que permiten identificar divisiones en la sociedad y logra establecer conversaciones moderadas, extendidas y respaldadas por hechos entre grupos de personas que no se han logrado comunicar o no lo han hecho de forma efectiva. Entonces, el primer paso es buscar identificar qué tipo de conversaciones tendrá más valor e impacto para las comunidades que se quieren involucrar. Para esto se realiza un estudio del panorama político y social con la finalidad de encontrar conflictos o divisiones en el mismo. El segundo paso es hacer una invitación a los miembros de la comunidad a través de sitios web o canales sociales. La convocatoria vincula a los posibles participantes a un formulario de admisión que permite recopilar información sobre los posibles participantes, incluido el motivo por el que quieren ser parte de la conversación, cuáles son sus opiniones y pensamientos sobre los problemas en cuestión y la información demográfica básica. Una parte importante de este paso es lograr crear grupos equilibrados que puedan representar la diversidad de las comunidades para así permitir que se pueda desarrollar una conversación saludable. El tercer paso es buscar un espacio para comunicarse personalmente con los participantes y no solo poder aclarar dudas que puedan surgir sobre el proyecto, sino también conocer y descartar a aquellas personas que no están preparadas para el diálogo, ya sea porque se muestran enojados, beligerantes o escépticos ante la idea. El cuarto paso es cuando ya se han reclutado a los participantes, que se procede a enviar las normas que serán utilizadas durante el proyecto y se debe buscar enfatizar en que los participantes se están uniendo a una conversación y no a un debate, permitiendo así que entiendan que es un espacio para escuchar, aprender y hablar con aquellos con los que normalmente no se conectan. El quinto paso es presentar además a los periodistas y moderadores que estarán presentes en la conversación y se da a conocer algunos de los motivos, opiniones y conocimientos de los participantes para que las personas puedan empezar a entenderse, conectarse y humanizarse entre sí. Se fomenta la discusión abierta y amplia donde no existen temas adecuados ni mandatos. El sexto paso es que una vez se empieza a llevar a cabo la conversación, los moderadores deben estar en sintonía con la dinámica y saber en qué momentos intervenir para poder mejorar la fluidez y el respeto de la conversación. El moderador debe ser un líder que sepa salir de sus creencias y puntos de vista para escuchar con atención a la comunidad y crear, sostener y mantener el respeto en la conversación. El séptimo paso es para promover la discusión, que se plantean preguntas, se publican artículos y se invita a los participantes a publicar historias, opiniones, preguntas, etc. Y por último, el octavo paso es buscar crear contenido a partir de estas conversaciones. Se comienza a pensar de manera colaborativa y el contenido que muestra es una recopilación de historias que se desarrollaron con la comunidad. También se responden preguntas como ¿qué se aprendió?, cómo impactó a los participantes, qué oportunidades de conexión surgieron en el grupo, qué resultados hubo, si se conectaron las personas fuera del grupo y si se unieron para hablar sobre un problema compartido.
Hola, mi nombre es Samiramis Vázquez y les voy a comentar sobre otros aspectos importantes que se contemplan en el periodismo dialogante. Además, veremos un ejemplo concreto acerca de este tratamiento periodístico. Ese periodismo dialogante se dirige a atender las fuentes y que las personas se sienten a conversar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Todo conflicto tiene múltiples visiones y actores, pero siempre hay dos figuras que resaltan. Hay que saber que pueden haber muchas partes involucradas con sus propios intereses. Se debe establecer una clara diferencia entre lo que es común y lo que no. Es prudente tener un buen sentido del escepticismo y no casarse con una sola postura, a primera vista. Podría darle voz a las víctimas, buscar soluciones pacíficas y determinar cuáles son los elementos compartidos entre esos aparentes polos opuestos. Como lo asevera nuestra docente y experta en comunicaciones publicitarias María Carolina Urbina, este periodismo dialogante no se conforma con los actores tradicionales, sino que su proceder puede forjar democracia y ciudadanía en la sociedad, en la línea de construir inclusiones y equidades. Para citar un ejemplo de periodismo dialogante, la cadena televisiva CNN en español, para febrero de 2014, convocó a jóvenes venezolanos para que debatieran en un espacio pacífico y expusieran sus posiciones con tolerancia, en medio de la tensión y los hechos violentos en Venezuela para ese momento. Todo con el fin de comprender la postura de representantes sociales como por ejemplo Juan Requesens, que para ese entonces era el presidente de la Federación de Centros Universitarios para la Universidad Central de Venezuela, o María Gabriela Pulido, que para ese entonces era la directora de la Federación Bolivariana de Jóvenes y Estudiantes, que aunque no compartan muchas opiniones, pues decidieron asistir a ese encuentro presencial con la periodista colombiana Patricia Yaniot. Este material se encuentra disponible en la página oficial de CNN y en la plataforma de YouTube con el hashtag Tensión Venezuela. Este fue un espacio para contrastar diferentes visiones e intentar facilitar un diálogo respetuoso entre tres jóvenes que apoyan al gobierno y otros tres que se oponen. Pues colocar en la mesa el porqué de los estallidos sociales en medio de un país que pedía a gritos paz, cómo se está trabajando en ese entonces, el derecho de la protesta que está en la calle y la postura frente a esa crisis económica y la resolución de problemas como la inseguridad en las casas de estudios del país. Mi nombre es Sara Teixeira y yo les voy a hablar sobre la curación de contenidos y su aplicación en el periodismo. Según Guayar y Leiva Aguilera, la curación de contenidos es un sistema llevado a cabo por un especialista, una organización o un título individual consistente en la búsqueda, selección, caracterización y difusión continua del contenido más relevante de diversas fuentes de información en la web sobre un tema y ámbitos específicos, para una audiencia determinada en la web o en otros contextos, ofreciendo un valor añadido y estableciendo con ello una vinculación con la audiencia, usuarios de la misma. Básicamente, curar contenidos es el proceso que consiste en seleccionar y compilar información relevante para un tema y un público determinado, con la intención de agregarle valor y proceder a su difusión. A partir de la definición anterior, los mismos autores, Leiva Aguilera y Guayar, proponen un modelo muy eficiente que denominan las 4 S de la curación de contenidos. La primera es la búsqueda, es decir, investigar el material de libros, trabajos, revistas, páginas web, entre otros. La segunda es la selección. En esta fase, el curador determina, mediante un grupo de criterios de inclusión, qué contenidos merecen formar parte de su colección para su tratamiento posterior. La caracterización es cuando el curador procesa y edita la información de formas diferentes, según cada caso, y los medios que utilizará después para la siguiente fase. Esta fase sería la difusión o publicación del resultado de la curación. Puede ser mediante textos, infografías, videos y, por supuesto, seleccionar el canal adecuado para transmitir el contenido. La curación de contenidos, en el caso del periodismo, que es el tema que nos concierne, su elemento más característico es que implica producción de contenidos utilizando fuentes documentales en lugar de fuentes personales o trabajo de campo. La curación de contenidos en el periodismo posee las siguientes funciones. Producción de información nueva a partir de contenidos ya publicados, como ya mencionamos, de fuentes documentales en lugar de trabajo de campo. Estas fuentes documentales pueden ser informes, artículos científicos o páginas web. El enriquecimiento e incorporación de datos o componentes obtenidos por curación al contenido periodístico y la verificación, que es el procedimiento para verificar una información de los contenidos mediante técnicas de curación. El periodismo de calidad se basa en una cultura de verificación. Solamente se puede hacer curación de contenidos en un ámbito periodístico observando los siguientes puntos.
Fuentes de autoridad. Información comprobadas y chequeadas respecto a su solvencia y veracidad. Contenidos relevantes y verificados. Los contenidos, incluso de fuentes verificadas, deben ser relevantes socialmente. Contenidos debidamente atribuidos. El periodista debe atribuir y citar la procedencia y la autoría de los trabajos utilizados. Contenidos con valor añadido. El periodista debe añadir valor a la curación. No puede limitarse a la difusión de las informaciones, aunque a veces, por el interés del contenido, sea la primera acción oportuna. Forma general de añadir valor. Una forma general de añadir valor consiste en buscar, evaluar, seleccionar, analizar y reseñar contenido sobre un tema utilizando fuentes abiertas y herramientas de agregación. Estas son las herramientas más utilizadas en la curación de contenidos: búsqueda, alertas, agregadores de contenidos, gestores de contenidos, gestores de tareas, utilidades, publicación y difusión. La curación de contenido en el periodismo sin duda es un instrumento de valor ante la producción de cualquier línea de noticias que requieran el uso de fuentes documentales. La curación de contenido debe ser parte de las herramientas de un periodista porque aporta ideas, temas y conocimiento. Hola, mi nombre es Belén Rojas, estudiante de Comunicación Social en la asignatura de Periodismo, y en este caso les voy a hablar sobre la situación del Internet en Venezuela y su impacto en los medios. Podemos comenzar comentando que hace menos de 10 años Venezuela era el país número 1 de América Latina en penetración de servicios de telefonía fija, móvil e Internet. Hoy, según las cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pasó a ser el último en telefonía móvil, ubicado entre los últimos en telefonía fija y también de los últimos en Internet. El ingeniero Henry Guaregua, de la empresa estatal CanTV, que controla todas las telecomunicaciones en el país, le dijo en una entrevista a La Voz de América que el mantenimiento preventivo y correctivo en esta empresa no existe, y desde hace tiempo los equipos se han venido deteriorando y las licencias se han vencido. Según la United Nations Census Bureau, actualmente hay unos 23,21 millones de teléfonos móviles conectados a la red, donde también se ha notado un declive de 3% aproximadamente en comparación al año anterior. En el promedio de la velocidad de conexión de Internet en América Latina por servicios móviles es del 8,35 megabytes por segundo y la velocidad promedio de las conexiones de Internet fijas son de 3,42 megabytes por segundo. Sin embargo, la velocidad de navegación de Internet en Venezuela es de 1,64 megabytes por segundo, registrado en el año 2019. Según el Informe Mundial del 2018 de Libertad en la Red de Freedom House, Venezuela se ubicó entre los 5 con mayores obstáculos para acceder al Internet. Las precariedades han sido evidentes durante todos estos años. Venezuela le ofrece a los usuarios en línea una rapidez que no pasa de 1,8 megabytes por segundo, registrado entre enero y abril de 2019. En los primeros 4 meses del año 2019, las dificultades en el acceso a Internet se hicieron más notorias en los estados Portuguesa, Apure, Falcón, Táchira, Barinas del Tamacuro y sobre todo Mérida. En estas entidades las conexiones fijas y móviles de manera promediada no llegaron ni siquiera a 1 megabyte por segundo. En las gráficas proporcionadas por el portal web ProDaVinci en el periodo de enero-abril 2019, podemos notar que la capital del país fue la más privilegiada en cuanto a conectividad, con un promedio de 3 megabytes por segundo. Sin embargo, este ni siquiera llega a los estándares de América Latina. El estado más afectado fue Mérida, con un promedio de 0,75 megabytes por segundo, como podemos notar. En estas entidades las conexiones fijas y móviles de manera promediada ni siquiera llegaron a 1 megabyte por segundo, cuando en América Latina las velocidades comunes ruedan entre 5 y 7 megabytes por segundo. Las vías de Internet que cruzan los estados Miranda, Guárico, Lara, Nueva Esparta, Carabobo, Monagas, Vargas, Bolívar, Aragua, Cojedes, Trujillo, Sucre, Yaracuy y Anzoátegui sí lograron superar al menos la media de 1 megabyte por segundo. Sin embargo, no excedieron el 1.4 megabytes por segundo. Como podemos notar en la siguiente gráfica, Chile es uno de los países más privilegiados en cuanto a conectividad, con un promedio superior a 8 megabytes por segundo. Por su parte, Venezuela tiene un promedio en América Latina de 1.8 megabytes por segundo y es el penúltimo ubicado en esta lista, ya que Paraguay tiene un promedio de 1.6 megabytes por segundo. Sumado a esta paupérrima conectividad, podemos acotar que desde que el Ejecutivo Nacional
anunció el 13 de marzo el confinamiento por la crisis del COVID-19, la situación se agravó en cuanto a conectividad por el aumento de la demanda e hizo todo esto mucho más lento. Los usuarios han venido reportando lentitud y colapso en todos los servicios, no solo en el AVA de CanTV, sino también de las empresas privadas que ofrecen este servicio. Una de ellas fue Movistar, quien ha instado a los usuarios a usar de manera responsable sus datos durante el tiempo de pandemia. Todas estas dificultades de conectividad han llevado al declive del periodismo en el país, ya que estos profesionales no solo se enfrentan a las represiones y obstáculos de libre expresión que se han vivido en los últimos años, sino también a la paupérrima conectividad que nos ofrecen en Venezuela, que les afecta no solo para la búsqueda de información, sino también se enfrentan a lo engorroso que es la publicación de sus artículos, videos, canales de información, entrevistas, reportajes, entre otros. Sin embargo, todos estos profesionales siguen afrontando estas dificultades con el fin de llevarles la información necesaria a todos los venezolanos que se encuentran en desinformación por parte de los entes oficiales del país, al igual que los medios de comunicación tradicionales como lo son la televisión y la radio, quienes no mantienen completamente informados a la población, además de no ser imparciales. Por estas razones, el periodismo ha migrado casi de manera total a las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, páginas web de los canales informativos, entre otros, que aunque también se han visto afectados por las restricciones de la libertad de expresión, son las ventanas que nos quedan para conocer la realidad de la situación en Venezuela, en todos los ámbitos que podamos conocer. Buenos días, mi nombre es Mayra Ramírez y hoy me corresponde hablarles acerca del periodismo en tiempos de pandemia. Como todos sabemos, el periodismo juega un papel crucial en tiempos de crisis y en situaciones como la que estamos viviendo de pandemia con el COVID-19, el periodismo, así como lo social, lo económico y lo sanitario, ha pasado por ciertas transformaciones a través del tiempo. El Centro Internacional de Periodistas y el Centro Tao para el Periodismo Digital de la Universidad de Columbia realizaron una encuesta a la sociedad de periodistas que actualmente se encuentra activa ejerciendo. Con 1.406 encuestas respondidas en 125 países, donde expresaron que para el 70% de los consultados, el aspecto más difícil al que han debido enfrentar en esta época han sido los aspectos psicológicos y emocionales, que le acarrean darle cobertura periodística a la crisis del COVID-19. La ICFJ organizó un panel virtual para discutir los resultados y sus implicaciones. El panel contó con la participación de la CEO y directora ejecutiva de Rappel, María Reza, el profesor de la Universidad de Nueva York y crítico de medios, Jay Rosen, la profesora de la Universidad de Columbia y directora del Tao Center, Emily Bell, y la directora de investigación global del ICFJ, la doctora Julie Posetti. Para subrayar lo que hemos identificado como una crisis de salud mental dentro del periodismo, ha habido otras investigaciones con muestras más pequeñas, dijo Posetti. Además, el 82% de nuestros encuestados describió al menos una reacción negativa, psicológica o emocional a la pandemia. Reza se dio cuenta de que mantener la salud mental sería un reto y ofreció asesoramiento grupal e individual al personal de Rappler tras el inicio de la pandemia. No es un tema ajeno o distante, a fin de cuentas, los periodistas también son población de riesgo, dado su trabajo, haciendo cobertura en las calles en medio de restricciones a la movilidad en muchísimos países. Además de esto, 3 de cada 10 de los encuestados aseguraron que sus empleadores no habían proporcionado ni una sola pieza de bioprotección para su trabajo cotidiano. Ahora, otra gran línea identificada en este estudio tiene que ver con la desinformación en relación con el propio virus. Facebook figura como la principal fuente de desinformación que circulaba en este tiempo. Las fuentes principales de desinformación en el contexto de pandemia son en este orden: políticos y funcionarios electos con el 46%, agencias gubernamentales y sus voceros con un 25%, y redes de troles vinculadas al Estado, 23%. El 80% de los encuestados dijo que encuentra desinformación al menos una vez a la semana y la mayoría proviene de Facebook, 66%, Twitter 27% y WhatsApp con un 35%. Reza cree que los pasos que los periodistas deberían tomar para encontrar una solución a la propagación de la desinformación son trabajar junto con las plataformas sociales, verificar, construir nuestra propia tecnología, encontrar un nuevo modelo de negocio para el periodismo y construir una comunidad sostenible. Junto a esto,
3 de cada 10 mencionaron a la mensajería de WhatsApp, propiedad de Facebook, como propagador principal de los bulos y noticias falseadas. Y otro 11% mencionó en este mismo rol a Instagram, la red social que también es propiedad de Facebook. Ahora bien, en cuanto a lo económico, la pandemia ha acentuado un escenario de incertidumbre para la sostenibilidad de las empresas e iniciativas de noticias. 43% dijo que los ingresos se redujeron a la mitad desde que comenzó la pandemia. Nos vimos obligados a encontrar otro modelo de negocio que se basara en datos y tecnología, dijo Reza. Las condiciones llaman a soluciones creativas y eso es lo que nos sucedió. Ese modelo de negocio que utiliza datos y tecnología creció un 12.000% y, a medida que la publicidad se redujo, encontramos una solución que no solo fue impulsada por la investigación, sino que también podría reemplazar este modelo en colapso. Reza considera que el futuro del periodismo está entrelazado con el futuro de la tecnología. Los periodistas son necesarios porque son los que tienen la disciplina. Tenemos los estándares, la ética y el coraje, dijo Reza. Sin embargo, queremos destacar que no todo es malo. Un 43% de los encuestados manifestó satisfacción, ya que percibía una mayor confianza del público en su trabajo periodístico, desde que comenzó la crisis sanitaria global. Como respuesta ante la pandemia, el 61% expresó tener ahora un mayor compromiso con el periodismo, y esto, sin duda alguna, es una muy buena noticia. Mi nombre es Alessandra Sánchez y hablaremos un poco del periodismo en pandemia. Para esto decidimos entrevistar a grandes figuras del mundo del periodismo de diferentes medios de comunicación y acercarnos un poco más a lo que ha sido ejercer esta carrera en un momento tan complicado como la pandemia y cuarentena por el COVID-19. También quisimos ver el lado de los productores y gerentes para conocer cómo fue realizar la programación durante estos meses. Por la situación, tuvimos que enviarles las preguntas por escrito y ellos grabarse respondiéndolas. Las grandes personas que nos acompañan el día de hoy son Milagros Zambrano, periodista del noticiero Venevisión, Dayana Leandro, periodista, locutora y productora de Placeres Urbanos por La Romántica 88.9 FM, Carmela Longo, periodista de Últimas Noticias para Espectáculos, Sol Vargas, gerente de información del noticiero Venevisión, y Nelson Bocaranda, periodista de la emisora radial Onda por 107.9 FM con el programa de En Onda con Nelson y Mariela. Y la primera pregunta es, ¿cómo ha sido para ti esta cuarentena? Creo que muchas personas teníamos tanto tiempo ocupado en la oficina y en el trabajo y en las diligencias de la calle que no sabíamos al principio cómo enfrentar este cambio de vida y de la rutina. La cuarentena, por lo menos a mí, me cargó de trabajo, pero también de tiempo para compartir en casa, tiempo para compartir con la familia, de leer, de pensar, de adaptarme a las nuevas tecnologías, de ver series, películas, ver televisión, bueno. En fin, la vida nos cambió a todos. Y aunque el distanciamiento social necesario en estos tiempos es de las cosas que más me afectan, creo que hemos aprendido y descubierto una nueva forma de vivir y trabajar. Nunca pensamos que algo así nos tocaría vivir, pero así fue. A nosotros y al resto del mundo nos tocó confinarnos para protegernos, pero sobre todo la gran enseñanza de estos tiempos de pandemia y de confinamiento por COVID-19 es que debemos entender que el bienestar individual no es suficiente, el bienestar colectivo es primordial. Han pasado meses de confinamiento y seguimos viendo noticias de cambios en el mundo producto de esta pandemia. Bueno, yo extraño horrores la normalidad y la cotidianidad, pero la responsabilidad y la sensatez con la que tomemos estos tiempos será determinante. Confieso que extraño los abrazos, las reuniones familiares, los encuentros cara a cara con los amigos. Espero que pronto todo esto pase, que el coronavirus, en medio de todo lo malo, nos vuelva mejores personas, más solidarios, previsivos, más humanos y atentos y pendientes de la gente. Aspiro que, a pesar de lo malo de las circunstancias que nos ha tocado vivir, aprendamos a crecer y a ser mejores personas, a tener fe y a convencernos de que las cosas malas y los momentos difíciles pasan, pero que debemos mantener la fe y ser optimistas. Yo diría que no hay una forma particular en la que la pandemia haya afectado al gremio periodístico como tal, como gremio. Siento que la pandemia nos afectó a todos como ciudadanos porque, como te comentaba, llegó de forma abrupta y nos hizo cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Pero el periodista se forma para informar. ¿Y cuándo es más necesaria la información? Obviamente ustedes van a decir todo el tiempo. Sí, todo el tiempo.
la información es importante, pero en momentos de crisis, en momentos de guerra, es cuando la información es más importante. Si echamos la vista hacia atrás, en marzo, cuando se decretó todo esto, toda esta situación de pandemia por el COVID-19, la gente volcó su atención a los programas de noticias. Todo el mundo estaba ávido de información. ¿Cómo prevengo la enfermedad? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son los nuevos datos? ¿Cuáles son las cifras? Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia al gremio periodístico? En la forma en la que realizamos nuestro trabajo. Si antes yo iba para la radio o iba para el canal, pues ahora lo hago desde casa con mis equipos, mi computadora. Me imagino que el periodista de calle, entonces sí, exacto, tiene que utilizar el tapaboca y tiene que cuidarse en el contacto con la gente. Pero más allá de eso, como ha afectado la pandemia a todos, no creo que nos haya afectado de una forma en particular. Más bien nos ha dado la oportunidad de ser esos servidores públicos para los que fuimos formados. Para mí la cuarentena ha sido una etapa de muchas emociones encontradas. En lo laboral siento que he trabajado más que en otras épocas. No porque haga algo diferente, sino que creo que estar en mi casa tanto tiempo, sobre todo al principio, yo al principio no salía pero para nada, tenía muchísimo temor de estar en la calle, de contagiarme. Todavía no había como una información muy concreta, de hecho todavía no la hay, de saber cuáles eran las medidas más eficaces, cuáles eran los riesgos más grandes para contagiarse de coronavirus. Entonces yo preferí quedarme en la casa y siento que ese tiempo que estuve muy, pero muy metida en el hogar, me cansó en el sentido de que entonces me ocupaba de hacer cosas al mismo tiempo que en otra circunstancia no hacía. Pero nunca he dejado de trabajar, gracias a Dios. La pandemia ha afectado el gremio periodístico, sobre todo en la parte de televisión, que es lo que a mí me compete a nivel de noticiero, la manera como hemos tenido que hacer las coberturas, porque desde ese momento se suspendieron para evitar los contagios en la calle y tuvimos que trabajar mucho con otro tipo de herramientas para poder informar a la colectividad. Todas las fuentes tuvimos que tenerlas atendidas porque era una situación en la que la ciudadanía estaba mucho más ávida de información que lo normal, pero nosotros no estábamos en la calle para hacerlo. Entonces, eso de esa manera ha afectado la pandemia porque no había la parte presencial del reportero en la fuente de trabajo, que evidentemente ha marcado un hito de la manera como tuvimos que hacer para cubrir las informaciones sin estar en la calle o con el vocero en presencia en el lugar. Esta cuarentena ha sido muy difícil como para todos. Yo creo que esto nos cambió el sentido de vida, el sentido de mundo, el sentido de globalidad completamente, el sentido de tranquilidad, el sentido diario se nos acabó. Yo creo que esta pandemia definitivamente establecerá un antes y un después de la pandemia para nosotros pensar en el mundo que tuvimos y luchar para que, no nos vuelva a pasar, si es posible eso. Pero me ha servido, encerrado por el gran peligro del contagio. La familia, pues por supuesto mi hijo con sus niñitas en un lado, nos vemos cada semana o cada 10 días y si no hemos salido y nadie ha tenido acceso o contacto con gente. Me ha encerrado a hacer programas de radio todos los días aquí en la casa. El programa de televisión por Videoplay que va para el exterior también lo he tenido que hacer aquí en la casa. Y he salido muy poco, he leído mucho, he participado en más Zoom que lo que me hubiera pensado. Y además he leído bastante, me he dedicado a meterme a ver más noticias, porque soy un ratón de noticias toda la vida y en estos momentos pues mucho más, revisando desde los médicos las situaciones en otros países y de verdad que la he soportado. Algunos, creo que de las semanas, ya son muchos meses, pero algunas semanas pasaron muy rápido. Por lo menos esta me pasó volando la semana pasada, pero esta que está empezando ahora y que vamos apenas al día martes, creo que... ¿Cómo te has reinventado para seguir ejerciendo el periodismo en pandemia? La pandemia nos ha exigido creatividad, adaptación y responsabilidad ante una nueva realidad. Las noticias no paran ni en épocas como estas de pandemia. Escuché algo por allí que decía que en la pausa mundial de la cuarentena, la información no tiene pausa. Y así es. Se ha restringido el acceso a las fuentes, al periodismo presencial,
al contacto directo también con el entrevistado, al constatar in situ las noticias. Nos tocó ante la pandemia seguir trabajando, pero hacerlo a través de contactos virtuales. Salir a la calle ya no con un equipo y con tu camarógrafo y asistente como estaríamos acostumbrados, sino a hacer y a reportar todo desde un teléfono. Ingeniarnos también en casa para crear un estudio improvisado y sortear el tema de las fallas de los servicios públicos que también afectan la vida de todos y el trabajo periodístico, porque sin luz, sin internet y sin gasolina se hace entonces más complicado buscar noticias y poderlas transmitir. Yo lo que he hecho para seguir adelante es adaptar mi contenido a la situación. Placeres Urbanos, que es un programa que está dedicado al buen vivir, a cubrir la gastronomía, el entretenimiento, la música, tecnología, porque es un magazine de buen vivir. Bueno, he adaptado el contenido a la pandemia. En principio me volqué mucho al tema noticioso y por supuesto busqué cubrir esa necesidad de la gente de tener información. Entonces, si antes hacía entrevistas médicas, pero quizás más enfocadas a la estética, pues ahora sí me volqué a dar información sobre el COVID. Y así. Luego, porque si nos detenemos a ver esto como con las fotografías, la fotografía de marzo no es la misma que la de abril, la de mayo, la de junio. En principio, o al principio la gente estaba muy necesitada de información, después la gente estaba como un poco saturada de tanta información. Entonces yo fui sintiendo ese termómetro de la gente, entonces cuando necesitó información de actualidad se la di. Luego fui retomando el contenido de mi programa, adaptándolo a la realidad. Ok, yo siempre hablo de gastronomía, ahora llegó el momento de cómo se está adaptando el mundo de la restauración al COVID, cómo se están reinventando los cirujanos plásticos y así poco a poco, o la gente que hace teatro, cómo lo está haciendo ahora, qué están haciendo los grandes artistas. Entonces tuve esa manera de reinventar mi contenido adaptado a este tiempo. Esa ha sido mi manera. Y también lo que hice fue retomar mi canal de YouTube. Yo tenía el canal de YouTube de Placeres Urbanos desde hace mucho tiempo, pero no lo estaba actualizando. Entonces, en medio de la cuarentena también, pues, saqué tiempo. Había mucha gente haciendo en vivos. Yo hice uno que otro, pero dije, no, a mí me gustaría que mi contenido no se venza tan rápido. Entonces decidí hacer contenido para mi canal de YouTube. El gremio periodístico se ha visto afectado por toda esta pandemia del coronavirus de varias maneras. Primero, porque es muy, pero muy complicado conseguir información. En el área de espectáculos, que es donde yo me desenvuelvo, por ejemplo, todos los conciertos, las películas, los estrenos, tanto los estrenos como las filmaciones, los programas, todo lo que implicaba reunión de gente, obras de teatro, lanzamientos, todo lo que implicaba donde se reuniera mucha gente, todo eso se suspendió. De hecho, a estas alturas no ha podido ser retomado. Hay ciertas experiencias online que han tratado de rescatar eso, pero sabemos que nunca es lo mismo. Sin embargo, al principio también costaba muchísimo, así como a mí me costaba salir a la calle, también costaba muchísimo conseguir información, que cubrir, que reseñar algo de importancia, que fuese trascendente, que no fuese lamentablemente el deceso de algún artista o de algún conocido debido a la pandemia o no. Pero fue de verdad, sobre todo en ese momento, un momento bastante duro. Ahora las cosas se han flexibilizado un poco y bueno, la gente entendió que igual la pandemia no se va a acabar todavía y empezaron a lanzar música, empezaron a lanzar discos, siguieron haciendo videos, ya hay algunas películas que se estrenaron por streaming, igual que algunas series. Entonces esto ha servido de alguna manera para que el trabajo de nosotros los periodistas sea un poco más liviano. Sin embargo, hemos tenido que recurrir también a muchas cosas que suceden en otros países para poder llenar esos cupos de información. Durante este tiempo aprendí lo que era el teletrabajo. Yo escuchaba siempre hablar, de trabajar desde la casa, pero yo decía, pero ¿cómo trabajar desde la casa? ¿De qué sentido? Bueno, ya entendí el verdadero sentido en todos estos meses de lo que significa el teletrabajo. Para ello,
me tuve que pulir en muchas cosas. Por ejemplo, no basta, por supuesto, tener una computadora y una conexión a internet. Hay que aplicar esos conocimientos. Entonces me he tenido que nutrir en cuanto a, por ejemplo, desarrollar las entrevistas por Zoom o por Skype, la grabación, la edición, tratar de que las cosas funcionen, hacerle frente, por supuesto, a un país como Venezuela, donde no sabes si tienes luz, donde no sabes si tienes luz, no sabes si tienes internet. Entonces todo este tipo de cosas influyen para que uno saque esas cosas que de repente uno había aprendido, pero que las había dejado por allá atrásito, bueno, florezcan. Entonces a mí me ha tocado lidiar con las nuevas plataformas de comunicación y creo que he salido bien librada. En periodismo hemos tenido que reinventarnos con el COVID-19 porque como no hemos podido hacer nuestro trabajo de una manera habitual como lo veníamos haciendo durante muchísimos años, hemos tenido que echar mano a otro tipo de herramientas en las plataformas digitales que nos ha resuelto muchísimo el problema porque las personas sienten la seguridad de poder declararnos en la seguridad de su hogar o de una locación que les resulte segura y nosotros poder obtener ese contenido. Es el caso, por ejemplo, de las entrevistas en las que los voceros no podían asistir al estudio, los estudios no estaban operativos y sin embargo he activado a todos los reporteros y a todos los corresponsales a nivel nacional para que puedan buscar sus fuentes y poder hacer ese tipo de entrevistas. Entonces, a través del Zoom, a través del Skype, a través de ese tipo de herramientas digitales, nos ha ayudado muchísimo a estar presentes en la palestra de lo que es la noticia. Bueno, hablando de reinvención, yo creo que, bueno, seguimos trabajando por Zoom, yo creo que es la forma de reinventarnos haciendo la cotidianidad a través de Zoom, a través de las transmisiones de video que también podemos hacer. Todo eso ha ayudado a que se pueda mantener uno en el periodismo ejerciendo y todo esto en medio de esta situación. Esa reinvención, como tú decías, ha servido para que muchos puedan accesar también a las redes y que estén haciendo videos y Zoom y cantidad de cosas y enviando mensajes de WhatsApp y escribiendo por WhatsApp y haciendo de todo. Yo creo que hemos tenido que reinventarnos toditos, ¿verdad? Porque ciertamente hay un antes y después de esta pandemia. Creo que nos cambia definitivamente a todos, nos está cambiando todo. ¿La pandemia detuvo el periodismo o lo ha reforzado? Bueno, no soy la más tecnológica, pero la pandemia me obligó a conocer y a manejar herramientas que han resultado ser muy útiles e importantes a la hora de hacer noticias y presentar reportajes y entrevistas. Ya no podemos tener en el estudio un invitado, pero no podíamos dejar de hacer nuestro trabajo. Entrevistas buscamos hacerlas entonces a través de plataformas tipo Zoom y sin teleprompter aprendimos también a trabajar, a memorizar los leads, a presentar de memoria casi los noticieros. Hemos contactado a las fuentes para pedirles que nos envíen también videos, sonidos sobre alguna información en particular. Lo importante es que el periodismo no ha parado y sin duda hemos aprendido mucho. Hemos mutado, pero no nos rendimos. Seguimos trabajando y adaptándonos a las circunstancias. No, el periodismo no se ha detenido por la pandemia. Como te comentaba hace un rato, el periodista se forma para informar. Y en un momento como este, eso es lo que hemos hecho, salir a informar. ¿Qué hemos hecho? Reinventarnos para ejercer nuestra labor, utilizando nuevas herramientas que nos permitan llevarle la información a la población y cubrir esa necesidad de estar informado. Así que para nada se ha detenido el periodismo. Definitivamente la pandemia ha reforzado el periodismo, más que detenerlo, lo ha reforzado, lo ha duplicado, lo ha triplicado, lo ha elevado exponencialmente por sobre otras profesiones, yo creo, porque el confinamiento obligó a las personas a estar en su hogar y evidentemente la información era lo vital en ese momento. Entonces nosotros teníamos que estar presentes como servidores públicos, como periodistas, como corresponsales de la información nacional e internacional para que las personas estuvieran bien informadas, además de todas las plataformas que hemos buscado como herramientas aleatorias, y todas esas maneras de llevar el periodismo nos han llevado a que esta profesión se haya solidificado, se haya fortalecido, porque evidentemente ha sido lo más importante en esta situación: la información, las noticias, los enfoques, los análisis. Todo ello se ha confabulado, pero para bien de que el periodismo
haya demostrado ser una de las carreras más importantes del ámbito de la comunicación. La pandemia no ha podido derrotar al periodismo, al contrario, el periodismo ha podido derrotar la pandemia porque ha salido mucha más información, se ha logrado información desde todas partes, la cuestión científica, la cuestión de hospitales, el problema, las falencias que hay en muchas partes, Venezuela por supuesto, pero en todas partes del mundo, los errores cometidos, lo mismo de Trump, de burlarse de la pandemia y lograr que tengan las cifras más altas en el mundo hoy día. Entonces, todo eso ha sido por el periodismo y el periodismo está presente y el periodismo ha salido con todos los medios digitales, se ha escrito mucho más, se han sacado libros, es decir, el periodismo está muy vigente y además cubriendo todo en la calle, porque tú ves la televisión internacional y todas las televisoras que veas y lo que veas en video en el mundo entero son trabajos periodísticos. Yo creo que el periodismo se ha reforzado y ha habido pérdidas de algunos periodistas en esta situación, no tanta como los médicos, que en Venezuela, por cierto, tenemos la cifra más alta, la tasa promedio más alta de médicos y empleados de la salud fallecidos en medio de la pandemia sobre el mundo entero, más porcentaje que en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que el periodismo ha estado al lado, todo lo que nos estamos enterando es básicamente por el periodismo, los medios que están trabajando son con periodistas, toda la información le ha dado mucha más calidad, mucha más altura y mucha más competencia también al periodismo. ¿Qué proyectos te han surgido en cuarentena? Bueno, quiero comentarles algo que me sucedió, un proyecto que tenía desde principios de año y que me había asignado el canal y yo me había comprometido desde enero a realizar. Se trataba de un programa especial de 1 hora sobre la beatificación del doctor José Gregorio Hernández que se tenía prevista para mitad de año. Bueno, así que el anuncio de la beatificación se dio en junio y todo era a principio de año un proyecto que iba con todas las de ley. Resulta que con la cuarentena las circunstancias cambiaron y con teléfono en mano y un equipo que conformábamos 3 personas, nos tocó preparar un programa especial. Fue todo un reto, un trabajo que nos llevó a recorrer calles, iglesias, buscar información en una ciudad desierta, atemorizada. Y bueno, finalmente el propósito se logró. El programa de 1 hora del Venerable, el Santo del Pueblo, salió al aire a pesar de las limitaciones. Hoy creo que es un logro a pesar de los dolores de cabeza y de la incertidumbre que sentí en muchas ocasiones. Proyectos nuevos como tal, creo que no, sino todo ha sido parte de esa reinvención. Rescatar el canal de YouTube, sí, el contenido que he volcado al canal es nuevo. Estoy grabando capítulos semanales de predicciones astrológicas con una astrólogo maravillosa que se llama Amar Sahara, y eso es totalmente nuevo porque eso nunca lo había hecho. Antes yo me dedicaba a registrar algunas de las entrevistas que hacía con artistas cuando abrí el canal, entonces puedo decir que eso es un proyecto nuevo lo que estoy haciendo en el canal de YouTube. Y he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener nuevos clientes en este tiempo de pandemia, y eso es algo que también hay que agradecer. Durante este tiempo de cuarentena, como si yo ya les comentaba, no estaba cansada de tanto trabajar, afortunadamente me surgió una oportunidad con el capítulo venezolano de una empresa colombiana de comunicación, de periodismo, que se llama el proyecto impactovenezuela.com. Esta es una web que se lanzó en medio justamente de la pandemia, en junio de este año, y en julio a mí me llamaron para que formara parte del proyecto, haciendo la parte de espectáculos, que como les comentaba anteriormente es a lo que yo me dedico. Entonces allí en Impacto Venezuela ustedes pueden conseguir las informaciones más importantes del mundo del espectáculo, que son escritas por mí. También mantengo mi trabajo con últimas noticias de que ustedes todos saben, y colaboro también con el portal Hispano Post, donde le hago los videos semanales sobre las noticias de farándula. Esta cuarentena ha sido algo sumamente novedoso para todos y prácticamente no he tenido la oportunidad de pensar en la gravedad de lo que significa la pandemia, porque he tenido muchísimo trabajo, sobre todo porque he tenido que asumir roles del personal que no se había podido movilizar, que no se había podido trasladar, que tenía otro tipo de condiciones para poder trabajar. Entonces hemos tomado previsiones en el lugar de trabajo para que asista la menor cantidad posible de personal, y eso ha hecho que hayamos estado sumamente ocupados, sobre todo porque desde el día 1 de la pandemia no hemos dejado de salir al aire con nuestras emisiones, y aparte de eso yo soy encargada también de la página web, y eso significa mantener al día tanto las emisiones del noticiero como la página web, las redes, Instagram, YouTube, porque el volumen de
información ha subido muchísimo precisamente porque tenemos que mantener a nuestro país informado de lo que estaba sucediendo desde el mes de marzo. En cuarentena me han surgido proyectos como seguir sacando las fotografías que Bolivia ha agarrado, pudo digitalizar más de 7.000 fotografías y tratar de hacer un libro de fotografías con anécdotas o explicando la situación esa que me tocó vivir en ese momento de la fotografía. Eso en cuanto a producción. También que debía decirte que, un momentico, han salido proyectos como para hacer, Nelson Eduardo, mi hijo, a través de Runrunes y en la radio, ha estado haciendo un trabajo que se llama Reflexiones post-pandemia. Yo creo que empiezan a surgir una cantidad de situaciones que nunca habíamos pensado y la gente se está reinventando en ese sentido, y en el trabajo periodístico van a salir más libros, van a salir más trabajo, va a estar más atenta la gente a todo lo que es la cuestión médica, etc. Yo creo que eso es parte de lo que nos va a tocar ahora. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación y que hayamos podido ver más de cerca la realidad del periodista venezolano en esta situación tan difícil de pandemia. Gracias.